Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Esta noche vamos a retomar no solamente el formato, sino la historia que hemos venido desarrollando y vamos a hablar de conquista. De hecho, el tema de esta noche se llama Visión de Conquistador. Y cuando uno piensa en los conquistadores, a lo mejor se nos viene a la mente la etapa esta de los europeos, portugueses, españoles, ingleses, holandeses, que fueron por todo el mundo descubriendo y conquistando territorios. A lo mejor uno de los más grandes fue Alejandro Magno, ¿verdad? Un joven conquistador que dicen que logró abarcar la mayor cantidad de territorio que se pudo en la época de cuando los medopersas y todos esos tenían, pues él vino y agarró Egipto, Europa, Medio Oriente y hasta Asia. Quizá para otros al oír la palabra conquista, un montón de cables aquí, hermanos, de conquista, podrían pensar en algo quizá como la economía. Gente que nos dedicamos o nos hemos dedicado a los negocios, cuando se habla de conquistar nuevos mercados, nuevos clientes, nuevas oportunidades. Y uno piensa en ideas para entrar a ciertos grupos de población que puedan consumir ciertos productos o servicios. Y uno está haciendo estrategias de mercadeo para conquistar ese mercado o esos nichos de mercado. Otros, cuando oyen de conquista, probablemente los más jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, piensan en cómo conquistar a la chica o al chico de su vida, ¿verdad? Cómo tener también una estrategia de cómo llegarle, los pasos que van a lograr ganar el corazón de esa persona a la que le han echado el ojo, ¿verdad? Yo hace más de 36 años tuve mi estrategia también, pero ya me hicieron así, entonces ahí se los cuento otro día. No se los voy a contar ahora, pero hoy no vamos a hablar de ninguna de esas conquistas, sino de la estrategia que Dios le dio a Josué. Bueno, se la había dado a Moisés, pero luego se la trasladó a Josué para que él con el pueblo hebreo conquistaran la tierra de la promesa. Acompáñenme al libro de Josué capítulo 23 y vamos a leer unos poquitos versículos del versículo 6 en adelante. Josué 23, versículos 6 al 13. Aquí aparece las directrices específicas que Dios le dio a su pueblo, al pueblo hebreo, para conquistar la tierra prometida. Pero vamos a ir descubriendo algunos principios y luego ustedes también van a participar aplicando a sus propias vidas y a sus propias familias algunos de estos principios. Dice así la palabra del Señor, Josué 23, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Tremendo, ¿verdad? Lo que Josué les está transmitiendo. Y aquí en estos versículos, él les está dando directrices bien específicas de lo que ellos deben hacer para conquistar a los pueblos que están en este momento peleando, ¿verdad? Por defender esa tierra que Dios le está entregando a los hebreos. Pero es bien interesante porque no se trata solamente de una conquista de territorios.
no se trata solamente de que las tribus de Israel gobiernen sobre los valles, sobre las montañas, sobre las aguas y aún sobre los desiertos. Si ustedes le pusieron atención a lo que hemos leído, también tiene que ver con vuestras almas. En el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Se trata también de la conquista de los corazones del pueblo. Se trata también de que Dios está diciéndoles: van a poseer esta tierra, porque yo se los he prometido, van a echar fuera a estos pueblos enemigos, pero también tienen que tener cuidado de su alma. Tienen que conquistar el corazón de esta generación que está peleando y de las que vienen después de ellos. Y hay por lo menos 3, podrían ser 4 o más, pero lo vamos a resumir en 3 directrices específicas que Dios les da. Y la primera de ellos aparece en el versículo 6. No se aparten de la ley de Dios, no se aparten de la ley de Moisés, ni a la derecha ni a la izquierda. Dios les está señalando un camino recto, una vía única sobre la cual ellos deben marchar para conquistar la tierra y para conquistar los corazones de sus generaciones. No apartarse. A través de esto, Dios está buscando que se lleve a cabo la justicia de Dios a través de su ley. Allá en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla también en ese capítulo 6 de lo que significaba la ley y cómo la ley no era de ninguna manera algo malo, porque cuando viene la gracia, ahora nosotros somos justificados por la gracia y la fe en Jesucristo. Eso lo tenemos ahora cuando tenemos completo el canon bíblico, es decir, toda la revelación de Dios en las Escrituras, que no la tenían en este momento que estaba escribiéndose el libro de Josué. Pero la ley en ninguna manera era algo malo, al contrario. Allá Pablo dice que la ley es buena, es santa. Quizás vamos a ir rapidito ahí a a Romanos capítulo 6 para que vean algunas de estas expresiones que aparecen aquí acerca de la ley. Romanos 6, 12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Y allá más adelante en el capítulo 7, versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso era la ley de Moisés. El problema es que los seres humanos, tanto el pueblo hebreo como cualquier otro ser humano, no podemos cumplir a cabalidad toda la ley. La ley nos sirvió para mostrarnos cuán débiles pecadores somos y necesitados de la gracia de Dios. Ese fue el propósito. Pero a través del cumplimiento de la ley, Dios estaba buscando justicia, mostrar su justicia. Hay un segundo principio o dirección que Dios les dio y que se encuentra en el siguiente versículo ya en Josué 23, versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Hasta ahí vamos a llegar, hasta no se mezclen con las naciones que han quedado con vosotros. Dios quería un pueblo apartado y eso se llama santidad, apartado para Dios. Un pueblo cuyo corazón no iba solamente tras las cosas que Dios nos da, porque esa es una de las grandes tentaciones. Queremos la bendición de Dios, queremos la prosperidad que Dios nos puede dar en cualquier área de la vida, queremos una familia feliz, queremos hijos hermosos, saludables, exitosos, pero Dios quiere un corazón que camine en justicia y en santidad. Y le está diciendo a su pueblo: no se mezclen con naciones enemigas, porque ellos tienen otras costumbres, porque ellos tienen otros valores, porque ellos ven la vida de diferente manera. Y al pueblo hebreo le está advirtiendo: no lo hagan. Y hay un tercero que está en la segunda parte del versículo 7 y les dice: ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es decir, no adoren ni invoquen a otros dioses. Dios está buscando un pueblo santo, un pueblo que ha sido justificado, pero también quiere un pueblo que lo adore. Adoración sincera, adoración exclusiva para el único y santo Dios, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Él les está diciendo.
Si ustedes se mantienen en estas tres direcciones, esas tres directrices que les estoy dando, entonces yo pelearé por ustedes. Y la gente muchas veces agarra versículos que dicen, mira, dice el Señor que 1000 voy a hacer huir. Uno de nosotros va a hacer huir a 1000, sí, pero hay que ver lo que sigue. Primero es específico para las batallas que estaban librando los hebreos en primer lugar. No es para cualquiera que va a ir a estar a buscar pelea contra 1000. No, no se trata de eso. Se trata de que la mano de Dios se movía y era Dios el que les daba la victoria. Y por eso les está diciendo, tienen que permanecer fieles y no desviarse de la ley de Moisés, ni a derecha ni a izquierda. Pero, aquí viene el pero, nos vamos un par de páginas adelante al libro de Jueces, que ya lo hemos estado escuchando, ya se predicó un par de domingos sobre estos pasajes en Jueces, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del libro de Jueces aparecieron, como lo mencionaba el pastor Germán hace 2 domingos, una serie de, podríamos llamarle fracasos, de, no sé si decirlo, de todas las tribus, que no pudieron expulsar a muchas de las naciones o de los pueblos enemigos que se habían asentado en la tierra prometida. Y no pudieron sacar a estos, y no pudieron sacar a los otros, y los fueron dejando, fueron quedando remanentes. Otros incluso los engañaron, ¿verdad? Creo que fueron los jebuseos o los jebeos, que los engañaron, se disfrazaron como que venían de lejos, dejaron que se les naciera el pan, llevaron bolsas de cuero, de vino viejas y rotas para decirles, miren, nosotros venimos de lejos, y era mentira, y los engañaron. Y el problema fue que ellos no obedecieron a Dios completamente. Hubo una obediencia parcial e incompleta de la orden que Dios le había dado de expulsar a estas naciones enemigas. No lo pudieron hacer, pero también cometieron otro pecado más. En el versículo 2 del capítulo 2 de Jueces, si ustedes lo buscan, dice versículo Jueces 2, 2 y 3, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, les está enfatizando nuevamente lo que les había dicho antes, cuyos altares habéis de derribar, y aquí viene el pecado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. No hubo obediencia total, sino que hubo obediencia parcial e incompleta a la orden de expulsar a todos los enemigos, pero ahora se contaminaron y llegaron a ser idólatras. Y la moral y el espíritu de la nación hebrea se contaminó participando en la idolatría justamente de esos remanentes de pueblo que no fueron expulsados. Y entonces desobedecen a Dios y ahora empiezan a sufrir las consecuencias que les había advertido Josué, porque estos pueblos vinieron a ser azotes a su costado y espinas en sus ojos. Pero no quedó ahí la cosa, fue peor. Sigamos leyendo ahí del versículo, siempre en Jueces 3, versículos del 5 al 7. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Justamente las 3 directrices que Dios les dijo que no hicieran, fueron las 3 cosas que fueron, y la siguiente generación después de los que murieron en el tiempo de Josué, hicieron justamente lo contrario. No expulsaron a todas las naciones, se mezclaron y adoraron a sus dioses y se casaron con ellos, generando matrimonios cruzados que dieron lugar a generaciones de corazones rebeldes. No sé por qué el ser humano ya está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cada vez que algo dice, no toque, pintura fresca, no se acerque a este límite, ahí vamos a tocar, a sentarnos a donde está recién pintado, a acercarnos lo más posible a ver hasta dónde podemos llegar sin caernos, sin pecar, sin mancharnos. Y aún de niños, de pequeñitos, usted puede observar ese detalle. Dígale a un niño pequeño, no meta el dedito ahí, hijo, porque le va a dar. Solo da la vuelta y el niño lo primero que va a hacer es ir a probar por qué le están diciendo que no.
hasta que viene llorando, ¿verdad? Ahí se da cuenta por qué era el no. Pues no cambiamos mucho los adultos. También somos iguales a los niños pequeños, traviesos. El problema es que nuestras travesuras, las consecuencias son mucho más graves. Porque mire lo que le pasó a Israel. Estos pueblos se volvieron látigos, azotes, espinas para ellos. Y los hicieron sufrir y los alejaron de Dios. Y sus corazones se apartaron totalmente de lo que era la justicia, la santidad y la adoración exclusiva al Todopoderoso Dios. Quiero que me ayuden a repartir unas hojas que están por ahí. Tal vez, hermanos, aquí a este lado, ¿quién me ayuda? Hay lapiceros y hojas porque también vamos a trabajar. No crean que solo yo he venido esta noche aquí a trabajar. Todos vamos a tratar de aprender un poco y sacar algunos principios que vamos a tratar de hacerlos personales. La hojita que van a recibir tiene dos lados. Ahorita vamos a trabajar la parte que dice, donde está el texto, Josué 23 de 6 a 13, dice las dolorosas consecuencias. Las dolorosas conclusiones, dice. Las dolorosas conclusiones. Voy a esperar que terminen de repartir. Y vamos a leer estas declaraciones que están ahí. Estas declaraciones las tomé de un autor, un escritor que, por cierto, es mi favorito, ¿verdad? El pastor Charles Swindoll escribió estas conclusiones en un estudio que él hizo del libro de Josué. Y me encantó la manera de cómo él lo llevó a esta conclusión. Solo dejo de que terminen de repartirlas para que podamos leerlas juntos. Ok, creo que tenemos la hojita, ¿verdad? Si a alguien le falta, faltan. Vale, le voy a pasar la mía, que es la única que tengo. Sí. Pues no a mí, pero pero faltaron hojitas. Bueno, ahí denle copia a los que están. Ahí hay una que sobra, ¿ves? ¿Alguien le falta? O una por pareja puede ser, para que alcancen. Pero qué bueno que tengamos estos problemas, ¿verdad? Que no nos alcanza el material. No, ya no. Ah, aquí hay una. Creo que ahí estamos ya. Excelente. Gracias. Bueno, vamos a leer entonces. Vamos a leer las conclusiones y póngale atención. Mire qué dolorosas conclusiones podemos sacar de esto que acabamos de estudiar del libro de Josué y de Jueces. La primera conclusión: la depravación de las generaciones resulta cuando la justicia de Dios es ignorada y es sustituida por permisividad. Tremendo, tremenda conclusión. La vamos a volver a leer despacio para que meditemos en lo que dice. La depravación de las generaciones resulta cuando la justicia de Dios es ignorada y es sustituida por permisividad. Y póngase a pensar, no solamente en lo que hizo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Empezó a ver la ley de Dios como algo opcional, como algo que podían ellos dejar para otro día, para otro momento. Podían quizá decir, no, es que es demasiado extremo, eso de que Dios quiere exclusividad, adoración para Él. Ya tenemos la tierra, ya tenemos una buena casa, ya tenemos paz, nos sentimos fuertes, la promesa que Él nos dio ya la tenemos. Así que mejor disfrutemos la vida. ¿No será que a veces nosotros también pensamos de esta manera y empezamos a ignorar la justicia de Dios y cómo Él nos demanda que cumplamos también con sus mandamientos, con sus decretos y sus principios? Y empezamos a sustituirla por permisividad, a permitirnos ciertos descuidos en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la relación matrimonial, y ese descuido nos va arrastrando poco a poco
Así como la erosión que va dañando un suelo y que va haciendo que una casa se hunda o que un terreno se deslice y se vaya al mar o al río, así poco a poco se va deslizando la justicia a través de la palabra de Dios y la sustituimos por permisividad. Miren esa segunda dolorosa conclusión. La permisividad lleva a la racionalización cuando la santidad es despreciada. Se comienzan a racionalizar muchas cosas. No, es que estos pueblos, pues sí, también tienen su cultura, tratan de buscar a Dios por otra vía. Hay muchos caminos para llegar, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. La gente que tiene cultura allá en Asia, en la India, los pueblos primitivos o los pueblos originales, como le llaman. Todo eso es muy, muy bonito y hay que respetarlos. ¿Cómo no? Eso le pasó a los hebreos. Y sustituyeron lo que era la santidad que Dios les pedía para guardarse para un Dios que es santo, santo, santo y justo, y comenzaron a racionalizar todas las cosas y a dar en casamiento a sus hijas y a sus hijos con pueblos idólatras. Y poco a poco comenzaron a sustituir la adoración exclusiva para Jehová Dios para adorar a los Baales y para sacrificar a sus bebés en el fuego con el cual adoraban a Baal. Pero eso pasó poco a poco. Comenzaron primero deslizándose hacia la permisividad y esto los arrastró a despreciar la santidad y a caer en la racionalización de las conductas depravadas. Y mire la tercera conclusión. Finalmente, la racionalización impulsa a la rebelión y la maldad cuando el arrepentimiento es desechado. Ya no hubo marcha atrás. Ya no sentían la necesidad de ir a pedirle perdón a Dios. Ya no había aquel corazón que latía y que te decía, esto no está bien, tengo que dejar este pecado, tengo que abandonar esta relación, tengo que volver a servir y adorar al único y santo Dios. Y entonces esto llevó a corazones rebeldes y a que la maldad se multiplicara y el arrepentimiento fue desechado. Ya no se sentían culpables porque todo lo llegaron a racionalizar. Esta historia de hace 3.300 años es tan actual el día de hoy como lo era en aquel momento. Las mismas cosas están pasando en nuestra generación. Generaciones de jóvenes, de niños que están creciendo, justificando muchas conductas, permitiéndose estilos de vida que han copiado de otras personas que no conocen a Jehová, mezclándonos con personas que no comparten nuestra fe, que no comparten el temor a Jehová, y poco a poco vamos racionalizando por cultura, por conveniencia social, económica, y nos asociamos con aquellos que aborrecen a Dios y que lejos de ir por el camino recto y santo que la palabra del Señor nos indica, nos desviamos a izquierda y a derecha, justamente lo que Dios nos ha advertido que no hagamos. Y luego nos preguntamos por qué está el mundo como está. Entonces tenemos que darnos cuenta que al igual que Josué, que recibió instrucciones específicas de lo que tenían que hacer, también en el siglo XXI Dios nos ha dejado instrucciones específicas y prácticas. Y vamos a hacer una cosa, aquí hay ¿cuántas mesas? 1, 2, 3, 4 mesas. Aquí hay más. Bueno, este lado, estas mesas que están acá, van a tomar el pasaje de Efesios capítulo 4 y van a leer del versículo 17 al 24 y van a tratar de responder cada una de las preguntas que están ahí. Vamos a darles unos minutos. Este lado, mi lado derecho, Efesios 4 del 17 al 24. Y mi lado izquierdo, los que están a este lado, van a leer Colosenses 3 del versículo 5 al 11. En ambos pasajes, que son muy parecidos, ustedes van a encontrar principios prácticos, cosas prácticas que Dios nos pide hacer justamente para guardarnos en justicia, santidad y una adoración genuina a Él. Así que lean, hermanos, lean esos pasajes ahí, lo pueden hacer juntos con los que están en su mesa y solo les voy a leer las preguntas. Las preguntas son comunes para todos. ¿Qué nos demanda Dios respecto al estilo de vida de los demás gentiles, por no decir no judíos, ¿verdad?, que no conocen al Señor en el siglo XXI? ¿Qué nos demanda Dios respecto a ese estilo de vida que vemos en otros que no son creyentes?
Esa es la pregunta 1. La 2 quizá la tengan que contestar cada uno. ¿Qué has dejado atrás en tu estilo de vida al haber creído en el Evangelio de Jesucristo? ¿O seguimos iguales? Respondan. ¿Qué has dejado atrás? Haga un inventario, un recuento de cómo su vida ha sido transformada, porque luego vamos a hablar de dos palabras, y con eso vamos a ir terminando. ¿Qué ha dejado atrás en su estilo de vida al haber creído en el Evangelio de Jesús? La tercera, ¿qué prácticas, no sé si le pusieron la tilde ahí, faltó, qué prácticas cotidianas reflejan la justicia y santidad de Dios? Y mire, en su trabajo, en tu lugar de estudio, en tus relaciones familiares y de amistad. A ver, ¿qué cosas practicas que dan evidencia de la justicia y santidad de Dios? Y la cuarta pregunta, ¿de qué maneras prácticas puedes aplicar la palabra de Dios a la enseñanza de las nuevas generaciones para que se aparten de la contaminación de este sistema de vida en el que estamos, este sistema mundial? Tratemos ahí de pensar un poco y luego vamos a hacer nuestras propias conclusiones. A los que nos están viendo ahí en los medios digitales, ya ven, mejor véngase los miércoles para que comamos juntos, cantemos, nos saludemos y aprendamos juntos, ¿verdad? Respondiendo las preguntas y compartiendo con otros también los temas que el Señor nos tiene preparados para nuestra edificación. Bueno, ¿cómo vamos? No sé si algunos quisieran compartir alguna de las respuestas. Tal vez la primera, no sé quién quiere compartir una respuesta de la primera pregunta. A ver, ¿qué mesa aquí ya terminó? La 1 creo que ya la tienen todos. ¿Alguien en esta mesa o allá atrás? Todos se pusieron a trabajar, mira, para que no les demos el micrófono. Ya lo vi. Aquí vamos a ver quién quiere responder la 1, que nos quiere compartir. ¿Alguien en esta mesa? Vamos a ver. No funcionó. 1, 2, 1, 2, ok. ¿Qué nos demanda Dios respecto al estilo de vida de los demás gentiles que no conocen al Señor en el siglo XXI? Bueno, lo que nos demanda es que no vivamos como ellos y que nos deshagamos de la vieja naturaleza, que no andemos en la vanidad de la mente y que el Espíritu nos renueve los pensamientos y las actitudes y nos vistamos de la nueva naturaleza. Ok. Ahora, esto a veces tiene sus, ¿cómo decirlo?, ¿verdad?, sus bemoles, porque a veces unas personas podrían pensar que entonces no debemos, por ejemplo, dedicarnos intensamente al trabajo o al estudio o vestirnos de cierta manera y no de otra, pero en realidad lo que estamos viendo es que tenemos instrucciones claras de parte de Dios en cuanto a actitudes y valores que no compartimos con los no creyentes o con el mundo, como lo llamamos. No necesariamente todas son cosas que son físicas, sino que muchas tienen que ver con las actitudes también del corazón y con nuestros pensamientos. Y ahí es donde tenemos nosotros que estar bien claros y definidos. No sé, a este lado, gracias por la participación. A este lado, otra mesa que quiera respondernos la 1. A ver, solo uno. No hay muchos voluntarios. Aquí está, ya salió un voluntario. Bueno, lo que ya se dijo, así es, ¿verdad? O sea, nuestro estilo de vida es diferente, nuestras acciones son diferentes, ¿verdad? Para bien o para mal, de acuerdo a quien lo quiera tomar, nos desmarcamos de los que no creyentes, ¿verdad? Y si bien es cierto, en la palabra de Dios no hay matices, o sea, no podemos interpretar, ¿verdad?, un poquito más o un poquito menos, podemos adecuar la actitud cristiana, porque por ejemplo usted dijo algo bien interesante,
no seas tan intenso en tu trabajo o para hacer tu trabajo. Pero va, yo, por ejemplo, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? Yo no puedo dejar medio operado a alguien, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No, tal vez lo que quiere decir en mi caso la palabra es, mira, ¿qué necesitas como cristiano para hacer bien tu trabajo? Bueno, en principio, estar yo convencido de mi cristianismo. Yo oro antes de operar y oro en voz alta. A mí me oye la gente orar. Yo le pido al Señor Jesús que tome el control de la cirugía. Y al final, ya hasta he levantado la mano. Gracias, Señor, que ya terminamos. Si la gente lo toma bien o mal, no me interesa. Yo considero que lo toman a bien porque realmente todos sabemos del lío en que nos acabamos de meter, ¿verdad? Correcto. Entonces, Sí. ya salir bien con una cirugía, sobre todo que no es una ni programada emergencia o complicación de algo, nadie toma mal que uno diga gracias a Dios que todo salió bien en el nombre de Jesús. No, nadie. Entonces, algo así, ¿verdad? Sí. Por eso le digo yo. Y tener la ética, ¿verdad? De hacer todo correctamente. Sí, ¿verdad? entonces, no hay matices, pero sí hay adecuaciones, diría Eso, yo. sí. Bueno, gracias. Por cuestión de tiempo vamos bueno, sigan respondiendo ustedes y cada uno, sobre todo lo más importante es hacerlo un ejercicio personal, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, no para señalar a los demás o para hablar en general, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros, como vimos al principio, tenga esa clara visión. A veces luchamos por muchas cosas, así como los hebreos luchaban por la tierra prometida, pero olvidaban el gran detalle que Dios no solo quiere que conquistemos aquellas cosas por las cuales todos los días nos esforzamos, trabajamos, estudiamos y nos preparamos. Eso no tiene nada de malo toda vez que lo hagamos con corazones que también han sido llenos del amor, de la gracia, la justicia y santidad de Dios. Dios quiere que nuestros corazones y los corazones de nuestros descendientes, hijos, nietos y los que vengan después, sean conquistados también por el amor de Cristo. De eso se trata. Y hay dos palabras que aparecían en los dos textos y que son bien importantes. Una era la palabra renovación y la otra es la palabra transformación. Y a veces estas palabras uno piensa que son lo mismo, renovación y transformación. Pero fíjense que, por ejemplo, en el griego la palabra renovaos es anakinosis y tiene que ver con una nueva manera de pensar. Es decir, la renovación viene de una mente que ahora va a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Que hemos dejado que la palabra de Dios se vuelva vida, una revelación personal que conquista nuestros corazones y nuestra mente y que nos permite renovar nuestros valores, nuestra creencia, nuestra manera de ver la vida, lo que pensamos, renovado totalmente. Esa es la palabra que hemos leído y que aparece no solamente en estos dos textos, aparece casi en todas las cartas de Pablo, en Romanos también, Romanos 12:2, cuando habla de la renovación de nuestra mente, del entendimiento. Pero hay otra palabra que es la palabra transformación, esta quizás es más conocida, metamorfosis, metamorfó, eso es transformación, que es un cambio radical de lo interior hacia afuera y que es notorio. Cuando nosotros vemos cómo se metamorfosis de las mariposas, de los que llamamos chicotes y todo esto, es un cambio de forma completa. Dejó de ser una oruga para convertirse en un insecto de colores que vuela muy bonito. Eso quiere el Señor de nosotros también, una transformación de nuestro interior, las acciones, las actitudes, todo lo que hacemos en nuestro trabajo, estudio, en nuestra relación matrimonial, en el trato con nuestro prójimo, con nuestros compañeros de trabajo, en el salón de clases, los estudiantes, todo lo que hacemos y se vuelve visible es transformado totalmente, una metamorfosis. Y de eso se trata, de eso nos están hablando estos pasajes. De eso era lo que Josué les estaba hablando a los hebreos en aquel tiempo. Dios quiere darles y bendecirles con la tierra prometida, que tengan abundancia, que tengan techo, alimento, que disfruten la vida, pero no solo se trata de conquistar cosas en este mundo, en esta vida. Se trata de que nuestros corazones y los corazones de nuestros descendientes también aprendan esto. Y tenemos nosotros que ser conquistadores de las nuevas generaciones también y proclamarles este mensaje. Y que estos pasajes que a veces
suenan muy bonitos, se vuelvan vida, se vuelvan prácticos, porque son totalmente prácticos. De hecho, esas dos palabras tienen que ver con cambios, con cosas que se tienen que realizar. Y las realiza el poder de Dios obrando en la persona del Espíritu Santo. Claro, alguien que no ha creído en Jesucristo, alguien que no es parte del pueblo de Dios, no tiene el poder de ser transformado, ni el poder de ser renovado en su manera de pensar. No se puede. ¿Cuál es la única manera de hacerlo? Crea en Jesucristo. Totalmente, absolutamente. No hay otro camino. Los hebreos se fueron a adorar a otros dioses y fracasaron. Mucha gente anda buscando solución en los políticos, en las religiones orientales, en el yoga, en la filosofía. Lo siento mucho, esos caminos no le llevan a la paz, la santidad y la justicia de Dios. Le van a hacer perder su tiempo, su alma y su vida. El único camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios Padre si no es por Él. Esa es la única verdad que tenemos revelada en esta palabra desde hace miles de años. Y esta palabra que nos ha dado para nosotros el Señor es para que la apliquemos y la pongamos por obra y se vuelva vida, se vuelva rema, una revelación personal para cada uno y que se la enseñemos a nuestros hijos, a tiempo y fuera de tiempo, al estar en casa y en el camino, en el trabajo y cuando estamos lejos, el domingo en la iglesia y el lunes al día de trabajo que vamos para la universidad o para el colegio. Eso es lo que el Señor quiere. Conquistadores de las bendiciones por las cuales oramos todos los días, por supuesto, pero conquistadores de corazones, del alma, de las generaciones. Eso es lo que el Señor quiere. No perdamos de vista lo que Israel perdió, porque después las consecuencias son muy dolorosas. Ellos sufrieron la opresión de esos mismos pueblos a los cuales tenían que haber expulsado, se volvieron látigos, se volvieron espinas para sus ojos. Que no venga el enemigo a ponernos espinas clavadas en nuestros ojos al ver sufrir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, por no tener fe en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, estas preguntas termínelas. No vaya a botar la hoja o dejarla olvidada. Vaya a casa, medite en esos pasajes, acuérdese de la renovación de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestros pensamientos, incluso aplicados en todas las áreas donde nos ocupamos, pero también no nos olvidemos de la metamorfosis, de ese cambio de actitudes y de acciones que se debe dar cuenta, se debe notar, porque si no la oruga sería siendo oruga y no hubiera metamorfosis. Si somos creyentes no podemos seguirnos arrastrando en el piso como pecadores. Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha transformado para que lleguemos a ser de la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito y ese es el camino y eso es lo que el Señor quiere que conquistemos. Vamos a terminar orando esta noche y cerrando nuestros ojos y pidiéndole al Señor que nos ayude, porque es por su gracia, es por su poder que Él puede obrar cambios en nuestras vidas. Y esta noche, antes de terminar, también quizá dar la oportunidad a personas que, siendo hijos e hijas de Dios y estando aquí presentes, han estado apartándose de los caminos del Señor y han estado racionalizando ciertas conductas, han estado haciendo de lado la santidad, quizá olvidándose incluso del servicio y de adoración a Dios, y ha estado adorando otros dioses, otras filosofías, quizás quedando bien con otras personas y con eso muchas veces desagradando a Dios. Y esta noche sea la oportunidad de volver, de ser renovados, de ser transformados. Y esta noche tenga que tomar decisiones de volver al Señor, a la comunión de la iglesia, a adorarlo con el cuerpo de Cristo, a estar aquí sirviéndole y decirle: Señor, aquí estoy esta noche, entendiendo que tú nos has llamado ciertamente para bendecirnos, para darnos el sustento, el techo, el abrigo, una familia, un trabajo, la provisión de todas nuestras necesidades. Oramos por los que también tienen necesidades de salud, que tú obres sanidad en sus cuerpos, pero también entendiendo, Señor, que tú quieres obrar en nuestra alma, como se lo advertiste a Israel a través de Josué.
para que nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos y de nuestras generaciones no se olviden que solo tú eres Dios y que no hay otro como tú. Que tu bendición, que tu gracia, que la superabundante bendición que nos das durante toda nuestra vida no es solamente para que la disfrutemos, sino que para que te demos a ti la alabanza, la honra, la gloria y el honor. Llena los corazones, los pensamientos de cada uno de los que estamos acá, de los que nos escuchan también en sus casas o en sus lugares de trabajo, y que tú traigas a nuestras vidas esa renovación de nuestro entendimiento y esa transformación de nuestras vidas, para que todos los días nuestros hechos, nuestras palabras, nuestro trabajo, nuestras actitudes glorifiquen tu santo nombre. Bendícenos esta noche, bendice también el tiempo de alabanza, las ofrendas que se van a recoger, y llévanos con bien a casa, Señor, para que podamos ser luz ahí en donde, los lugares donde vivimos y donde trabajamos. A ti sea la alabanza, la honra, la gloria y el honor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.